¿Cómo estás? Bienvenido, Dios te bendiga. Damos inicio una vez más a una nueva transmisión donde podemos estar un poquito más cerca, más juntitos y conectarnos de manera online para poder compartir la palabra de Dios. ¿Qué te parece si le decimos al Señor y decirle allí donde estás: Espíritu Santo, háblame, abre mi entendimiento para poder entender tu palabra y que sea, Señor, Dios por medio de ella bendiciéndome y alcanzando mi vida? En el nombre de Jesús, amén y amén. Como te lo he dicho anteriormente y te lo vuelvo a recalcar en este momento, es mi anhelo, es mi oración de que Dios despierte en tu vida un interés por conocer y leer más de la palabra de Dios con este estudio. Hoy en este día vamos a estar finalizando este estudio bíblico sobre los evangelios y vamos a estar haciéndolo y vamos a estar hablando sobre el evangelio según Juan. ¿Qué te parece si comenzamos? La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién es el autor? ¿Quién fue la persona que escribió el evangelio de Juan? En esta oportunidad, en este caso, es Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, ¿sí? Estos dos que fueron apodados por Jesús Boanerges. Yo no sé si habías escuchado en algún momento una banda cristiana, creo que era de metal por ahí, pero no son ellos, ¿sí? Los Boanerges significan, y no sé si sabías esto, hijos del trueno. Imagínate que este fue un apodo que le puso Jesús. Qué sentido del humor el de Jesús, ¿no? Imagínate el carácter que debían tener estos dos cuando estaban juntos, ¿sí? Chispas tendrían que haber sacado estos dos. Ahora, este Juan, ¿sí?, apodado Boanerges, hijo del trueno, era el discípulo amado de Jesús, nada más y nada menos que el discípulo amado de Jesús. ¿Por qué era el discípulo amado de Jesús? Por tres razones. Número uno, era el discípulo amado de Jesús porque siempre estuvo donde tenía que estar. No en otros lados perdiendo el tiempo, sino que él estaba donde tenía que estar. Juan es el único de los discípulos que presenció la muerte y crucifixión de su maestro a los pies de su cruz. Dice allí en Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Porque cuando estás donde tenés que estar, hay provisión. Hay provisión de cada una de tus necesidades. No vas a estar sola, no vas a estar solo, porque cuando estás en el lugar donde se supone que tenés que estar, Dios proveerá y Él va a estar acompañándote. Número 2, ¿por qué Juan era el discípulo amado? Porque siempre llegó a tiempo. Cuando Jesús resucita y el ángel del Señor se le aparece a las mujeres y le anuncia que Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado, es Juan quien llega primero al sepulcro y espera a Pedro para presenciar juntos que Jesucristo había resucitado. Nunca tarde, siempre a tiempo. Nunca desprevenido, siempre preparado. Así nuestro Dios nos quiere, que lleguemos a tiempo y que estemos preparados en todo tiempo, listos y preparados. Y número 3, tenía una actitud de aprendiz de excelencia. Juan se le pegaba a Jesús para recibir, para aprender constantemente de su maestro. Juan 13:23 nos dice su palabra que Él es el que se encuentra en la última cena recostado cerca del pecho de Jesús. Imagínate que allí estaba cerca del pecho de Jesús Juan, el discípulo amado, escuchando en la última cena las últimas palabras de Jesús, sus últimas enseñanzas, sus últimos chistes. ¿Te lo imaginás? Qué importante, qué impresionante imaginarse esa escena.
Allí también en la pesca milagrosa es Juan quien le reconoce a Jesús diciendo, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Allí cuando se le aparece Jesucristo en cuerpo glorificado. Porque el aprendiz siempre va a reconocer la voz de su maestro y su pastor. Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz. De la misma manera, en la iglesia, en la congregación, que puedas reconocer la voz de tu líder, la voz de tu pastor y la voz de nuestro Dios, el discípulo amado. ¿Por qué también sabemos que Juan fue el que escribió este evangelio de acuerdo a la evidencia externa? Dice Ireneo, uno de los padres de la iglesia, es decir, el discípulo de los discípulos de Jesús. Él señaló la autoría de este evangelio diciendo que fue Juan y coloca la ciudad de Éfeso como el lugar de composición del evangelio. Juntos, o mejor dicho, junto a otras personas, otros padres de la iglesia como Papías y también Eusebio, quien fue historiador de la iglesia primitiva, reconocen la autoría de Juan en el evangelio. Además tenemos el canon de Muratori, este canon del Nuevo Testamento que es el más antiguo que se registra y también describe que Juan fue el autor de este evangelio. ¿Cuál es la fecha? ¿Dónde podemos ubicar en el tiempo el evangelio de Juan? Aproximadamente después de Cristo en el año 90. Recordemos que Juan escribe todo esto ya de anciano, luego de haber sido desterrado de la isla de Patmos, ¿sí? Ahora él se encuentra en Éfeso, donde luego muere a su temprana edad. ¿Cómo sabemos esto? Porque también hay varios textos de los padres de la iglesia que mencionan que luego de su destierro en esta isla de Patmos, recordemos que él fue desterrado por Domiciano, que fue un emperador romano, y luego de este destierro, él tuvo una prolongada estancia en la ciudad de Éfeso, donde a lo mejor murió en su avanzada edad. ¿Sí? Aquí podemos ver la tablita del tiempo que ya la finalizamos hoy con el Evangelio de Juan. ¿No? Entonces dijimos que el primer evangelio en ser escrito fue el Evangelio de Marcos, y luego Lucas, Mateo y Juan. ¿Sí? Marcos fue dirigido a los romanos, Lucas a los gentiles, Mateo a los judíos y Juan, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Quiénes fueron entonces los destinatarios del Evangelio de Juan? ¿En quién estaba pensando cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este Evangelio? Él estaba pensando, en primer lugar, es un Evangelio que Juan lo escribió inspirado por el Espíritu Santo para los creyentes de la iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva que no paraba de crecer día a día, pero también para los no creyentes que se encontraban en busca de la verdad. Son aquellas personas que están buscando dirección a su vida, que están intentando llenar el vacío en su corazón. Juan escribió pensando en ellos. ¿Y qué podemos mencionar de los evangelios sinópticos? Es decir, ¿qué tiene de especial este evangelio en comparación o a diferencia de los evangelios? En primer lugar, podemos mencionar que mientras que Mateo, que fue escrito para los judíos, él va a conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Por qué? Porque él va a intentar demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo en la persona de Jesucristo. Cristo el Mesías. Entonces, esa es la intención de Mateo. Y por eso Mateo era, y lo mencionamos anteriormente, el primer evangelio que figura en el Nuevo Testamento, porque conecta el Antiguo con el Nuevo. Ahora Juan no va a relacionar absolutamente nada con el Antiguo Testamento. Juan va a destacar la persona de Jesucristo utilizando 7 dichos que había mencionado Jesús dentro de su ministerio público entre sus enseñanzas. Y estos son los 7 yo soy. Los 7 yo soy. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo, yo soy
el pan de vida, porque Jesús es el único que nos sustenta espiritualmente y en cada área de tu vida. Necesitas ese sustento en tu vida, en tu corazón, que Él sane las heridas del alma, tus emociones. Necesitas el pan de vida, ese sustento, ese alimento espiritual. Yo soy la luz del mundo. La única manera de salir de las tinieblas de nuestra vida para ir a la luz es poder conocer la persona de Jesucristo y su palabra. Por medio de ella tendremos luz para saber qué decisiones tomar en nuestra vida, en este mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Yo soy la puerta. Jesús es la entrada al reino de los cielos. Yo soy el buen pastor, porque Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación con su vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús nos ha garantizado tener vida eterna con Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. Jesús quiere que demos frutos por causa del Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra vida desde el momento que recibimos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo es el que puede dar fruto en nuestra vida. Dios quiere que tengas una vida con frutos. Yo soy la vid, dijo Jesús. Te lo vuelvo a preguntar una vez más. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús? Muchos conocen solamente la faceta de Jesús el Salvador, pero Él vino para mucho más. Él vino para hacer mucho más en tu vida. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Y qué decir de este Evangelio de Juan? Que nos deja muchas enseñanzas que son únicas y no están en ninguno de los evangelios. La historia de Nicodemo, que nos habla de nacer de nuevo. Jesús y la mujer samaritana, en la cual Él dice que Dios, el Padre, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La resurrección de Lázaro, que Jesús no pudo llegar, no hizo tiempo, se le estaba muriendo el amigo. Y allí nos encontramos, detalle interesante, el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Este Jesús que es 100% hombre, también lloró a su amigo Lázaro. La mujer sorprendida en adulterio. Allí encontramos una gran enseñanza profunda. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el poderoso mensaje y pasaje con el cual muchos han llegado a los pies de Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchísimas enseñanzas más. Por ejemplo, Juan inicia allí en su primer capítulo hablando de que Jesucristo es el Verbo. Y qué profunda la enseñanza. De alguna manera, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva desde las enseñanzas más simples, pero también hacia las más profundas, para reflexionar y poder aprender más sobre quién es Jesús. Decime si no vale la pena leer el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? La intención de Juan al escribirlo. Que Jesús es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo. Es decir, Jesús, el que nació de María y que vivió una vida como todos nosotros, pero sin pecado. Él enfrentó las tentaciones y cuando fue a la cruz no fue hallado con culpa, con pecado, y gracias a su sacrificio redentor en la cruz podemos tener vida eterna y por medio de su sangre ser limpiados por nuestros pecados. Pero Él vivió 100% hombre,
Por eso lloró también su amigo Lázaro. Pero también era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, 100% Dios. De alguna manera, el mensaje y el propósito de Juan es hablarnos de este Jesús, el Hijo de Dios, y que todos sepan que los que crean en Él pueden tener vida eterna. Que todos aquellos que puedan creer en Él tengan vida eterna. Y allí podemos conectarlo con nuestro versículo central, allí en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, que dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué te parece si allí donde estás en tu casa podés declarar esta palabra? Yo creo en el nombre de Jesús y en mi casa hay vida, en mi familia hay vida, en mi matrimonio hay vida, sobre mis hijos hay vida. Número 1, para que creas. Para que creas. A veces es tan difícil creer en algo tan sencillo. Se necesita más fe para creer que Dios no existe y que todo se formó a causa del azar y de una coincidencia, que pensar en que Dios estuvo detrás de la creación desde un principio para crear todo el universo. Lo mismo sucede en la vida, en el día a día, en la práctica. Hay quienes prefieren creer y depositar su seguridad en una cintita, que piensan y prefieren creer en un crucifijo. Algunos encienden velas, otros van a estar consultando su destino, su futuro en las cartas, o incluso van a haber otros que van a creer y van a clamar ante cantantes de los cuales muchos han muerto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la palabra de Dios entra a nuestra vida, ella nos dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Fue Él el que murió en la cruz y nos salvó y nos redimió. Es Él el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Todos los milagros que sus discípulos narran en los evangelios fueron señales para que creas. Para que creas. Hoy te quiero desafiar a que creas y que confíes una vez más. Pero en esta oportunidad, que creas en Jesús. Que deposites tu confianza en Él. ¿Te animás a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de Él tenés vida eterna? Que el yo soy es todo lo que necesitas para tu vida. Cuando Jesús entra en tu vida, todo cambia. ¿Te animás a creer? Número 2, Él es Dios de milagros. Él es Dios de milagros. Jesús es Dios de milagros. Y la buena noticia es que no solo hizo milagros antes, también lo sigue haciendo hoy. También el poder de Dios es vigente para nosotros en este tiempo. Dios no cambia. El que cambia es el hombre porque deja de creer en Él. Dios sigue siendo Dios y su poder sigue vigente para nosotros, para sus hijos, para los que le creen. Lo que te quiero decir es que en tus manos está la llave. En tus manos tenés la llave para el milagro, para abrir esa puerta para que Dios te bendiga. La puerta a una vida de cambios, la puerta para una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Y esa llave es creer en Él. Tenés que creer en Él, porque Dios es un Dios de milagros.
Dios sigue siendo Dios, tan solo tenés que creer. Yo no sé cuántos años tengas de iglesia. A lo mejor esta es tu primer palabra, la primer palabra que escuchás en tu vida. Lo único que sé es que esta palabra es para alguien en este día. Allí donde estás, no sé si estás trabajando o estás en tu casa, quizás estás en la cocina, en el comedor, sentado, tirado en el sofá, o tal vez estás trabajando. Quizás estás en la parada de taxi, quizás estás trabajando en un hospital. Lo que quiero decirte es que allí donde estás está el Maestro. Aquel Maestro del discípulo amado, allí está con vos. Allí está Jesús, su compañía está cerca tuyo. Y allí está Él esperando que le digas, sí, te creo. Sí, Señor, te creo. Algunos en este día necesitan el pan de vida. Algunos necesitan la luz del mundo, la puerta, al buen pastor, la resurrección y vida de lo que una vez fue y se murió, el camino y la verdad y la vida. La vid para tener frutos que permanezcan, que perduren en el tiempo. Allí está el Maestro, esperando que le permitas entrar a tu corazón, esperando para hacer un milagro. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si le decimos al Señor? Y repetí conmigo, allí donde estás, decile, Señor Jesús, te creo. Señor Jesús, te creo. Cámbiame por dentro. En el nombre de Jesús no quiero ser más el mismo. Señor Jesús, saname. Sana lo que tengas que sanar. Las heridas del corazón, mis emociones. Saname. Y restaurame. Restaurame porque quiero confiar en vos. Quiero creerte a vos. Quiero abrir la puerta a ese milagro en el nombre de Jesús. Para saber que todo va a estar bien. Para saber que mi vida está en tus manos. Para saber que mi futuro está en ti. Para saber que todas las cosas me van a ayudar a bien. Porque tu palabra dice que si yo te amo, todo lo que venga va a ser para mi bien. Por lo tanto, Señor Jesús, lléname. Lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname. Lléname ahora. Y Padre, en este momento recibo mi milagro porque creo que sigues siendo Dios. Pon en mi mente un proyecto de vida. Así es. Un proyecto de vida para crear, para trabajar, para proyectar y para crecer. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias por mi milagro, porque a partir de hoy creo en el Dios de milagros. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.